and I heard somebody singing. I heard a guitar and a nice voice and music, and then I saw them. Hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Estamos con Nura Nebrensí, creadora y guionista de la serie Mi Otra Yo, con Laura Escobedo, artista, cantante y comunicadora, porque también estás en este mundo, y a Jonás Callejas, quien es también artista y cantante, y hoy vamos a conocer una historia distinta que a veces no le prestamos tanta atención, pero que es muy importante porque tiene que ver con la música. ¿De dónde surgió la idea en esta tercera temporada de poner música y cómo los conociste? Okay, it's a very. I try to tell it in a short way. It's a long story, but the main thing is that I was in Sitges working for the project with you, and I had this moment to be alone, to think through everything, and I was having this long walk in this beautiful coastline of Sitges, and I heard somebody singing. I heard a guitar and a nice voice and music, and then I saw them on the beach singing in a like a small restaurant by the beach. It was the sunset time, and I was so attracted, and I just sat down there on my own. I ordered a glass of wine, and I started to sing to listen their music. And Laura was singing in Portuguese, which I really love, Brazilian music. That was the first reason I was attracted. And then I was amazed by her beautiful voice and her manner, and Jonas was accompanying. And then he started to sing his songs, so it was like a gig. And after they finished, I had this want inside, will inside of me that I need to go and say hi, because they gave me a beautiful night with all the inspiration. I was rolling stories in my mind, and with their music I started to flow in the stories. I imagined some scenes, so I wanted to thank them, and I don't know, I just wanted to meet them, who they are. And I was shy, and I hesitated a couple of times. Then I had my courage, and I went to Laura and said, "Hi, I really like your music. Who are you?" And she was also with her family, with her boy, and everybody was trying to speak to them. So she was a bit confused, busy, and then I told her, like, I'm a screenwriter. I have a series. I have a couple of things on Netflix, but I have this series, Mio Trail. If she has heard of it, and she didn't, she heard of it, but she didn't see it. So. And then we started this conversation, and I said, who knows, maybe one day we have a song from you guys in this show, because, I was very inspired from your music. And we changed our numbers. I said hi also to Jonas, and I went back to the Netherlands where I live. And we kept texting each other a couple of times and thinking about what can we do together. And in that time, I wasn't sure of the country where the girls go. So then a couple of months later, it was December, and I was sitting on my couch all depressed and trying to find a solution, to imagine some scenes. If they go to Spain, what kind of scenes can we have there? And so I was more focused on Spain. And then I received a message from Jonas, and he sent me a song that he composed with his father, and he wrote me a little message telling that he and his father watched this series together, and then they were inspired, and they made this song after watching the series, and he wanted to share it with me. And I was so happy. I listened to the song, I loved it. I asked for the lyrics because in that time my Spanish wasn't that good. So he sent me the lyrics, I translated them, and it made so much sense for the show and for me. So I started to that night when I was listening to this song, the scene appeared in my mind, like
Sevgi going there, dancing in their music, listening the song. She doesn't get anything because of she doesn't speak Spanish, but she was touched and she recorded this message to the girls because when she recorded the message, she didn't know if she would heal or not, if she would say goodbye to them or not. So she recorded this message. So all the scene just flow when I listened to this music. Then, because I didn't want to promise anything, because it's not in my hands, of course. We have a huge production team, Netflix, the deals, the agreements. It's not that I cannot guarantee anything to them to be able to invite this song to the series. But a couple of months later, I made some contact with the director, with the producers. I made them listen Jonas' song. And I said, do you think we can use this song in a scene like this? And they all agreed. So then I asked Jonas, I think that would be amazing if you sing together with Laura, because Laura has also a very special tone, a very emotional music in her voice. And because of the feminine side of the story is, let's say, more strong in the series, I needed this female song contributing to these beautiful lyrics of Jonas and his father. So I asked them to, can you contribute together for this song, because I think it's the best for the series. And that's how they also agreed. So they came to Turkey for the shootings because we couldn't shoot in Spain. We didn't have the chance. But we find a similar place, a location, a nice location in Ayvalık. So they brought both themselves and the spirit of this land with their voice, with their energy to the scene. And that's how we created this scene. And I'm very thankful for their contribution, their support. And it was just started in a random night. I was taking a walk. But we all of us believe in this synchronization of the universe. So I think it worked perfectly. Yeah. Y con una canción has podido unir lo masculino, lo femenino, ¿no? Y integrar en lo que es humano una idea que nos parece simple, una canción suelta dentro de toda la serie, pero es una maravilla lo que condensa, porque además contiene el momento tan importante de Sepsi, junto con ellos cantando esto. Yes. I wish we could hear the whole song in the series, but it was a little long for the designed structure. So hopefully people would arrive to listen the joy of listening this song afterwards. Yeah. Y esto muestra cómo has cuidado de manera tan preciosa cada instante de la serie. Porque podría parecer, ¿no?, como algo que es solo una canción y sin embargo tiene un significado tan importante. Sí. Cada palabra, cada sonido, cada imagen, todo está tan mimado, tan cuidado, que es una preciosidad. And it was also very nice that there was this interaction between us, because I was inspired by them, then they were inspired with the project, then I was inspired again by his music. So everything was like a beautiful collaboration. Y Laura, en tu lugar, tú estabas esa noche cantando también desde la libertad, ¿no? Porque hubo ahí un momento, un impulso de querer cantar esa noche de forma diferente. ¿Nos contarías cuál fue tu versión de la historia? Pues es muy interesante porque era el último concierto de la temporada y realmente está como una sensación, ¿no?, de querer cerrar esa temporada, también de un poco agotamiento, ¿no?, de buscarle ese sentido, ¿no?, al camino.
Y justo 3 horas antes del concierto, ¿no? Nos sentamos con Jonás a preparar el repertorio y dijimos, ostras, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Ya es el último concierto de la temporada, ya que vamos aquí a contentar a todo el mundo, vamos a hacer lo que nos apetezca. Y entonces elegimos un repertorio que incluía también sus canciones, mis canciones en catalán. Además venía mi familia, que era la primera vez que estaba mi abuela de 85 años, mi padre, mi hermano, mi hijo. O sea, había todas las generaciones de mi familia y para mí fue la oportunidad ideal para poder compartir un momento de conexión verdadera, ¿no? Desde esa honestidad de la música que hacemos, ¿no? Y en ese momento le pedí al universo, digo, por favor, universo, dime, dame una señal, pero que sea una señal clara de que debo seguir haciendo música, porque ya no puedo más, ¿no? Estoy muy cansada, estoy agotada, así que por favor te pido una señal, ¿no? Y de repente pasó eso, ¿no? Acabamos el concierto y es acabar y viene Ebran con esa historia, ¿no? Nos dice que le encantaría oír nuestras voces en su serie y le pregunto, es que nombre más bonito que tienes, ¿no? Y justo me dice, mira, mi nombre significa universo en turco. Y yo, digo, madre de Dios, digo, esto, vale, y entonces yo pensé, lo he entendido, sí, de acuerdo, vamos a por todas, ¿no? Y bueno, después fue pasando el tiempo, vi la serie y cuando vi la serie no me lo podía creer, ¿no? Porque realmente me tocó en un momento de la vida que para mí era muy significativo, ¿no? Y ahí te das cuenta de cómo las cosas van surgiendo, que un momento que era significativo para ella y que nosotros pudimos aportar talento y aportar voz a ese momento de creación de guión suyo, ¿no? También a su vez ella aportó esa luz que necesitábamos para apostar por seguir haciendo música, ¿no? Que lo necesitábamos mucho porque es un esfuerzo muy grande. Es muy duro porque hoy en día hay muchísima oferta, se valora muy poco ya la música en directo también de los pequeños grupos, ¿no? Y es un camino duro, ¿no? Y a Y bueno, veces estás cantando y la gente está hablando sin prestar atención a la gracia que hay ahí delante. Yo, que personalmente no sé cantar ni entonar ni nada, valoro cada segundo de silencio cuando hay música delante. Sí, tan bonito. y bueno, también entre todo esto fue muy bonito porque después yo le comenté a Jonás, Jonás, ha venido, no sabes qué ha pasado, ha venido una guionista y quiere que salgamos en su serie, ¿no? Y bueno, él justo cuando le dije el nombre de la serie me dijo que su mamá o su abuela, no sé quién era, Sí, que ya te habían hablado de esta serie, ¿no? Y que se había inspirado mucho. fue muy loco porque mi mamá 2 meses antes me dice, no sabes, hay una serie que la tenés que ver, está buenísima, te va a encantar. Bueno, dale, qué sé yo. A la semana, el Santiago Canals, un tío muy reconocido acá, muy amigo de mi papá, me dice, che, hay una serie que estamos viendo de la familia, está buenísima. Y otra yo, qué sé yo, y estaba dando vueltas. Y justo el día que tocamos en el chiringuito, mientras estábamos tocando en un lugar muy de playa, ¿no? Lo veo pasar a Santiago, Pierre, con la madre. Pasa caminando por el Espigón y lo saludo medio ahí mientras estaba tocando. Y después cuando me enteré de esto, me partió la cabeza que justo nunca lo veo por el pueblo porque él vive en Masalva y estaba caminando por ahí. Y lo loco fue que a la semana siguiente, Santiago no le dice nada a la madre, que era con la que estaba paseando, y se va a Ibiza a visitar a la hermana, y cuando vuelve le dice, no sabés la serie que me vi, está buenísima, mientras yo la conocés, sí, no sabés, Jonás el otro día estaba tocando con las obras, y bueno, fue muy lindo esa sincronía y esa magia que ocurrió esa noche, ¿no? Fue muy especial. Alrededor de la canción todo ha sido, ¿no? Como el universo se ha encargado de poner cada pieza musical, cada nota, cada armónico ahí, todo juntito, Total. para este resultado tan bonito. ¿Qué querías transmitir con esta canción que además se llama La Copa del Árbol? Sí, bueno. La copa de este árbol. De este árbol. Estaba bueno verlo en el sentido de la copa, ¿no? Y no en la raíz del árbol.
Y bueno, yo siempre estuve un poco conectado, bastante conectado con estas ideas, me resuenan mucho por mis papás, ambos, mi mamá y mi papá, están muy conectados con esto, digamos, siempre me ha resonado mucho, digamos, estas ideas. Y bueno, justo con la serie hablaba de esto, digamos, hizo sentido hacer la canción, y fue sencillo, digamos, trabajarla, y fue muy lindo también. Hubo cierta magia ahí también, porque cuando se me ocurre la primera idea de la canción, yo estaba en el avión yendo a Italia, y a veces me pasa que me llega la data en un momento muy random, a veces cuando estoy por irme a dormir o no sé, ¿viste? Y estaba en el avión y de pronto se me viene una idea y digo, uy, ¿qué hago? Agarré el teléfono, me puse así, tipo al lado, medio dormido, puse a grabar. Y mi papá justo en ese momento, no sé, te hablo, un mes después estaba yendo a Brasil y en el avión se le ocurre la primera idea del texto. Y así la fuimos trabajando y fluyó mucho, estuvimos muy enganchados en ese proceso compositivo. Fue un proceso muy lindo. Y con él solemos componer a distancia, es un poco nuestro punto de encuentro, con el dúo Dos Calles que tenemos. Y es una forma de seguir en contacto con él y compartir musicalmente y como padre. Y Laura, a ti el proceso, todo lo que has vivido a través de pedir una señal y que llegara además con tanta fuerza en este momento, ¿te ha servido para inspirarte? Estás creando tu disco también, ¿no? Tienes ya unas canciones hermosas que he tenido el privilegio, gracias a ti, de empezar a escucharlas. ¿Cómo te ha servido todo este proceso? Al final necesitaba confiar. Necesitaba una señal para confiar en mi voz y en que mi voz llegaba a las personas más allá del idioma, ¿no? Porque justo había decidido apostar por el catalán, mi lengua materna. Yo siempre había escrito en inglés y en español y decidí traducir todas mis letras al catalán para conectar directamente con el legado de mi madre y hacerle un homenaje porque ella murió cuando tenía 17 años. Dejándome un cajón lleno de poesías y la conocí a través de la poesía, ¿no? Entonces necesitaba sentir que mi música, independientemente de que fuera en catalán, lograba traspasar esas barreras, ¿no? Y de alguna manera al pedir esta señal estaba más enfocado, ¿no?, en apostar por mí, por mi voz, por mi capacidad, ¿no?, de dedicarme a esto profesionalmente, porque al final hay que vivir de algo, ¿no? Y siempre apostamos y dedicamos nuestro tiempo a lo mejor hacia otro lado, ¿no? Y la vida te va dando señales de que, oye, es por aquí, y tú te resistes, a veces no sabes por qué, y era como el momento clave para ver que ahí había algo real a explorar y que no estaba sola. O sea, lo que sentí es, vale, no estás sola en esto. Fíjate qué importante que cuando vives un trauma, el trauma se vive en soledad. Y por eso cuando se hace la terapia, el otro tiene que estar para que no estés solo. Y cuando estamos en la vida nos ocurre lo mismo. Tú dices, no estoy sola, hay algo más, aparece algo que me acompaña. Qué bueno. And actually that was the reason. What she explained it again in the concert that day. And she talked about her past and her mom, and that she finds these poets, and she explained the story behind the songs she made. And I understand probably half or less of her Spanish or Catalan, but it resonated much with me because that's the same reason I write. Sí. So maybe that was the connection. I mean, beyond your voice or beyond the music or lyrics, the motivation atrás. Sí. The creative process and the raw material, emotional material we use, it's the same. It's from the same place, no? Yeah, and I find it very special because it's a beach. Yeah. You can sing, I don't know, mariachi or whatever, you know. Yeah. I mean, that people, they wouldn't care actually, but
still you two were putting all your efforts and opening your hearts, and I find this very special because whatever they would sing, the people would have the drinks anyways, you know. And I saw this couple. Oh, it was amazing. There was this kind of old couple dancing in their music on the wall with the sunset, hugging each other, kissing each other, holding hands, dancing. I was like, they were maybe 75 or more. I was like, oh my God, how beautiful they are. And their music were making them dance and celebrate and touch each other. So it was a whole scene of like a movie. And yeah, that was the beginning of the story actually. Yo, bueno, tenemos muchas ganas de escucharos, evidentemente, Sí, claro. pero también de escucharos en directo, así que dejaremos en el vídeo dónde os pueden encontrar y así también os podemos seguir la pista. Y me gustaría pensar, ¿no? Porque has dicho, esta historia con ellos empieza un día que nosotras acabábamos de tener una jornada de trabajo, cómo cada uno de nosotros nos fuimos o a donde fuéramos, vosotros a cantar, a trabajar, nosotras a descansar y seguramente emocionadas por el proceso y tú a dejarte inspirar, pero cuántas personas se irán llevando de cada momento de esa serie o esas canciones que habéis regalado a todo el proyecto, y cada una de esas historias cómo va a dejar también una huella, y que a lo mejor escuchando la canción o estando en la playa o reconectando vais a abrir, ¿no? Una nueva manera de entender. Así que gracias por el trabajo y gracias siempre por esas historias tan inspiradoras, que solo esto ya sería una serie. Y ahora sí, os pedimos que nos cantéis la canción, La copa de este árbol. Un placer. Soy todas esas vidas que he vivido. Soy la risa y la tristeza. Soy los deseos y abandonos. Soy la copa de este árbol caído. Soy Inolvidado de nutrirse en sus raíces, de dónde vienen y hacia dónde van. y sin motivo aparente estoy aquí, Aquí cantando. Soy cada paso en mi camino, soy el aire. Soy la voz de mi pasado, construyendo los misterios del presente, y no sé muy bien por qué. Y no sé muy bien por qué estoy aquí cantando. Y no sé muy bien por qué Y no sé muy bien por qué. estoy aquí cantando. Y no sé muy bien por qué. Y no sé muy bien por qué estoy aquí cantando. Ea, 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 ea.